En la presencia del Señor con gratitud y alza tu... Ahora leamos en los versículos 43 al 51 otros discípulos, Felipe y Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En Felipe también tenemos el maravilloso ejemplo de un individuo que sencillamente gana a otro. Así debe ser la obra del Señor en cada uno de nosotros. Esto es lo que estamos tratando de promover por medio de los cursos que les presentamos cuando insistimos en que enseñe a otra persona. No queremos que solamente usted enseñe a otro, sino que ese otro que usted enseñó también enseñe a otra persona, y esta persona que enseñe a otra persona. Y así va la cadena hasta alcanzar a todas las almas en el mundo, porque esto es el deseo de Dios. Y esto es lo que había comenzado Felipe. Y así debe actuar el Señor en nosotros. Uno que toca la vida de otro, que toca la vida de otro, que toca la vida de otro, y así consecutivamente. El mensaje que anunció Felipe a Natanael era sencillamente: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Esto no es algo nuevo, es el cumplimiento de lo que hemos estado estudiando en la ley antigua, en la palabra de Dios. Él nos ha prometido, y aquí tenemos el cumplimiento de aquella profecía. Como ya notamos en Deuteronomio 18:15 y el 18, Dios había prometido levantar a otro profeta semejante a Moisés. Este es aquel, dice Felipe a Natanael. Esto es lo que los profetas profetizaron, lo que hemos estado esperando ha llegado. Los hombres debemos entender, y por lo general se comete este error muy grave cuando comienzan a estudiar el Antiguo Testamento. No toman en cuenta a Cristo. Pero el Antiguo Testamento, sin ver a Cristo en él, es un libro cerrado, porque de él hablan los profetas, de él habla la ley, de él hablan los salmos, y las promesas de todo el Antiguo Testamento señalan a Cristo. En Lucas capítulo 24, después de su resurrección de entre los muertos, los discípulos todavía no lo habían comprendido totalmente. Y él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24 y el versículo 27. Y luego en el 44 del mismo capítulo dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Él, cuando les reveló y les aclaró que las escrituras antiguas hablaban de él, entonces comprendieron muchas cosas. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese,
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí la esencia de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Esta esencia es Cristo, su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, y la predicación de su evangelio a todo mundo, comenzando desde Jerusalén, que hay perdón de pecados para todos en su nombre. Este es el mensaje del Antiguo Testamento, mensaje que no entendían ni aquellos que los hablaban, que los escribían, según 1 Pedro 1, versículos 10 al 12. Deseaban saber qué tiempo, qué persona, y aun los ángeles anhelaban ver en estas cosas. Pero ahora se han revelado en el Evangelio de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 26 y los versículos 22 y 23, el apóstol Pablo, contando lo que había sucedido en su vida y cómo Dios le llevó al arrepentimiento y el bautismo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Los judíos no lo habían comprendido, así como muchos, hasta predicadores hoy día, no han logrado comprender que Moisés y los profetas hablaban de las cosas, las mismas cosas que el apóstol Pablo predica en el libro de los Hechos y en sus epístolas a las iglesias. Hablaban de la venida del reino de Dios. La iglesia de Cristo hablaban de la venida del Cristo, esta primera venida de la cual nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Hablaban de su vida, hablaban de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, del perdón de pecados para todo el mundo. Mediante la predicación de este bendito evangelio, de esto hablaban, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Sí, aún la salvación de los gentiles se menciona en las profecías del Antiguo Testamento, de esto tratan. Pero materializan hoy día estas profecías y no pueden entender el Antiguo Testamento. Es un libro cerrado para muchos, porque no entienden que de Cristo habla, de su primera venida, de su obra cuando vino la primera vez, y de esta salvación espiritual que Dios nos da. Felipe lo identifica a Cristo como el hijo de José, y era hijo legal de José, y de esta manera era del linaje de David, como aprendemos tanto en Lucas 3 como también en Mateo 1, en las genealogías de nuestro Señor. Suponían que era de Nazaret. No nació en Nazaret, sino que fue criado allí. Pasó la mayoría de su vida terrenal en Nazaret y por tanto así fue conocido como Nazareno. Pero Natanael cometió dos errores fundamentales muy graves, muy peligrosos, que muchos hoy día siguen cometiendo. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Manifestaba el prejuicio y la ignorancia. Ignoraba el verdadero origen de Cristo, ignoraba la promesa de Dios y tenía un prejuicio en contra de este individuo sencillamente porque él venía de Nazaret. Imagínese. Pero así hizo la evaluación del carácter de Cristo Jesús. Pero era hombre honesto, y aunque dudaba y era culpable del prejuicio y la ignorancia, recibió la invitación perfecta de parte de Felipe. Ven y ve. Así debemos invitar a la gente que ignora, la gente que duda. Ven y ve. No discutamos con ellos, no tratemos de pelear con ellos, no debemos ridiculizarlos. Ven y ve, a ver si es cierto. Examinemos lo que la Biblia dice. Observe lo que hacemos en la iglesia y compárelo con la Biblia. Ven y ve. Y así le invitó y Cristo se encargó entonces de la conversión. La evaluación que Jesús hizo del carácter de Natanael lo distingue claramente a él de los falsos israelitas, en los cuales sí había mucho engaño. Y así
Natanael se convenció que Jesús es el Hijo de Dios por la señal del conocimiento que Jesús tenía de él. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y cómo será esto? Mediante el poder divino únicamente. Entonces se convenció por medio de esta señal del conocimiento que Cristo tenía de él. Y luego Cristo promete cosas mayores, bendiciones más grandes, señales más grandes. Y por ejemplo, la maravillosa promesa que encontramos en el versículo 51, en la cual Cristo se presenta como el vínculo entre Dios y los hombres. Es tan importante esta promesa del cielo abierto que considero que debemos tomar el tiempo de estudiarlo en un poco de detalle antes de seguir adelante con nuestro estudio. Esta promesa se basa en lo que aconteció en Génesis capítulo 28, versículos 12 al 14, en el caso de Jacob. Y vamos a leer lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 28, versículos 12 al 14, para tener esto en mente durante nuestro estudio de este punto. Jacob soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En esta promesa que Jesús hizo de un cielo abierto, Él mismo es la escalera en la cual los ángeles de Dios suben y descienden. Claramente está enseñando que por medio de Él, el cielo está abierto para los hombres y las bendiciones de Dios llegan a nosotros. Él es la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que también se menciona en este texto que acabamos de leer en Génesis 28 y el versículo 14, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en Cristo. En esta simiente que es Cristo, todas las familias de la tierra reciben la bendición de Dios, y esta bendición no es menos que el perdón de pecados y el acceso que tenemos a Dios por medio de nuestro Salvador y mediador Jesucristo. Es la bendición del cielo abierto a hombres pecadores por medio de aquel que pagó por nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, la simiente de Jacob. Jesús es la escalera entre Dios y los hombres. Por medio de Él podemos llegar a Dios. Por medio de Él, Dios llega a nosotros. Por medio de Él, el cielo está abierto para usted y para mí. Por causa de nuestros pecados, fuimos excluidos de la comunión con Dios, según Efesios 2:12. Fuimos separados de Dios. Pero por medio del sacrificio de Jesús ahora, el cielo está abierto y podemos entrar en la comunión con Dios. Podemos acercarnos a Él y Él se acerca a nosotros. Y recibimos su consuelo, su ayuda y sus bendiciones todos, pero todos los días. En Efesios capítulo 2, después de hablar en el versículo 12 acerca de que estábamos sin Dios en el mundo, el versículo 13 declara: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en el versículo 18 luego agrega: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El cielo está abierto. No hay ninguna persona que no pueda tener acceso al Padre Celestial por medio de Jesús.
No hay pecado que Dios no puede perdonar si somos obedientes a su Hijo. Este perdón se extendió aún hacia las personas responsables por la muerte del propio Hijo de Dios que murió por ellas. Por medio de Jesús vemos el cielo abierto y el Padre Celestial nos recibe en su comunión como hijos adoptivos. Se abren las puertas del cielo y Dios derrama sobre nosotros bendiciones abundantes conforme a sus riquezas en gloria. Además de todo esto, Jesús es el mediador que hace posible nuestro acercamiento al trono de la gracia de Dios en oración. Y esto también ha de incluirse en esta promesa de Cristo, de ser Él la escalera entre los hombres y Dios. Por medio de Él, nuestras peticiones son escuchadas por nuestro Creador. Por medio de Él podemos llegar a Dios y echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y en este texto en Juan, Él nos está dando ya una idea de esta bendición que se aclara más tarde en el Nuevo Testamento. Debido a esta obra mediadora de Cristo Jesús, no necesito que otra persona explique mis necesidades a Dios. No tengo necesidad de acudir por medio de otro para recibir la misericordia de Dios. De hecho, no hay otro medio para llegar al Padre. Jesús es la única escalera entre Dios y los hombres. El último aspecto de esta bendición es que algún día podremos estar eternamente en la presencia de Dios. Por medio de la vida nueva que encontramos en Cristo al nacer de agua y del Espíritu, nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Jesús viene se pasará esta lista, y todos aquellos que tienen sus nombres inscritos tendrán libre entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, la escalera entre Dios y los hombres. Hay que acudir a aquel que es esta escalera entre Dios y los hombres, aquel que abre el cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14 y el versículo 6. Creo que este tema es de mucha importancia y de gran bendición para nuestras vidas, y por esto también en el estudio impreso en las páginas 31 al 33 hemos incluido un bosquejo para un sermón basado en estos versículos para que usted lo desarrolle, lo puede utilizar como desee, pero creo que encontrará que será una gran bendición este tema para los hermanos y aun aquellos que no son cristianos todavía. Hemos llegado al caso muy interesante de las bodas en Caná en nuestro estudio del Evangelio según Juan. Comencemos con leer los versículos 1 al 11 de Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?» Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevarlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay varios puntos muy interesantes en esta señal, esta primera señal de su divinidad que Cristo hizo. Es interesante en primer lugar que Cristo asistió y participó en una fiesta social
de acuerdo con las costumbres de aquel tiempo. Jesús no era un hombre ascético, no era un hombre antisocial. Él se sentía cómodo en toda situación. No se alejaba de las personas, no se alejaba de la sociedad, ni aún no se alejaba de los pecadores. Se sentía cómodo en la situación en la cual él se encontrara y al mismo tiempo llevó su influencia divina a los hombres en toda circunstancia. Nosotros como cristianos debemos actuar de la misma manera hoy día. Claramente no vamos a participar en los pecados del mundo, pero no debemos alejarnos del mundo. Nuestro deber es ser sal de la tierra, luz del mundo, entrar en medio de los hombres y trabajar con ellos, tener contacto social con ellos e influir en ellos por medio de nuestro ejemplo santo y por medio de la palabra santa de Dios. Naturalmente en esta fiesta tomaban vino. El vino era alimento básico para estas personas en aquella zona del mundo. Y estas bodas a veces duraban hasta una semana y llegaban otras personas, nuevos asistentes constantemente. Así que ya habían tomado bastante, pero todavía faltaba que tomaran y faltó el vino. Y en este caso la madre de Jesús acudió a su hijo cuando faltó el vino. ¿Por qué? Sencillamente porque ella sabía que él tenía poder extraordinario. Ella sabía del poder de Cristo Jesús. Ella sabía de dónde había venido su hijo. Ella estaba muy consciente que este no era hijo de José, como muchos suponían. Ella bien sabía que era hijo de Dios y que el Espíritu Santo había obrado en ella. Ella recordaba lo que le dijo el ángel cuando le anunció que iba a concebir y que iba a tener este hijo que sería llamado Hijo de Dios. Así que María sabía del poder de Cristo, sabía que tenía este poder y le suplicó que usara de este poder para suplir el vino en este caso. Pero Jesús no deseaba hacer una manifestación de su poder al público en general todavía. Es interesante que cuando hizo la señal, solamente los siervos y sus discípulos se dieron cuenta. Los demás, el público en general que asistía a esta fiesta, no se dio cuenta de la señal que Cristo hizo. Y esto es porque Él dijo que su hora no había llegado. La frase mi hora en el Evangelio según Juan se refiere al momento apropiado para su manifestación pública como el Hijo de Dios y el sufrimiento que iba a resultar de esta manifestación, su muerte que iba a resultar. Cuando Él se manifestó directamente como Hijo de Dios al público y cuando los líderes religiosos de los judíos se dieron cuenta que Él decía que Dios era su Padre, entonces ellos buscaron la oportunidad constantemente de matarlo y finalmente lo lograron. Esta es la hora a que Cristo se refiere. Su misión recibida del Padre tenía que llevarse a cabo exactamente de acuerdo con el plan divino, un plan que Dios trazó aún antes de la creación del mundo. Así que todo tenía que llevarse a cabo en su debido tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4 y el versículo 4. Todo estaba de acuerdo con el plan divino y Cristo estaba sujeto voluntariamente a este plan. Así que Él dijo, mi hora no ha llegado todavía. No me voy a manifestar públicamente hasta este momento. Ahora, es interesante la manera en que Cristo se dirige a su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esto tal vez no sea tan brusca como nos puede parecer. Si notamos la actitud de Cristo hacia su madre, Él la quería mucho, la respetaba como su madre, y Él se preocupaba por el bienestar de ella. Pero al mismo tiempo,
Él estaba sujeto a su Padre Celestial, no a su Madre terrenal. Es interesante también notar la confianza que María manifiesta en Jesús, aunque ella no sabía lo que su hijo iba a decir. Ella insistía que estos sirvientes debían hacer lo que él mandaba. Haced todo lo que os dijere, declara ella. Ella manifiesta que ella también está sujeta a lo que él dice. Punto muy importante en nuestro estudio de María. Algo diferente de lo que algunos religiosos quieren que creamos. Ahora, estas tinajas de agua son interesantes también porque agregan énfasis al milagro que Cristo hizo. Estos son tinajas que se usaban en los lavamientos ceremoniales que practicaban los judíos. Tal vez recordará de Marcos capítulo 7 versículos 3 y 4, que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Así que estas tinajas de agua se usaban para las ceremonias rituales de los judíos, mediante las cuales purificaban sus utensilios y los jarros y los vasos de beber y sus propias manos también, para estar limpios en el momento de comer. Esto era conforme a sus tradiciones. Esto era el uso de estas tinajas de piedra para agua que tenían ahí. Y en cada una de estas tinajas cabían 2 o 3 cántaros. O sea, el equivalente de un cántaro era de 8 galones y medio. Cuando sumamos todo esto, encontramos que tenemos un total de entre 100 y 150 galones de agua que Cristo convirtió en vino. Ahora, esto es uno de los detalles de esta señal, que señala la grandeza del milagro del poder que Cristo manifestó al convertir. No convirtió una taza de agua en vino, sino que son de 100 a 150 galones de agua que se convirtieron en vino. Y es interesante notar en el versículo 4 que Cristo les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Es decir, que estaban completamente llenas de agua pura. Por tanto, no cabía ninguna otra sustancia extraña que Cristo tal vez agregara cuando nadie veía, para cambiar el agua en vino.